Imagina por un instante el murmullo de una celebración en la antigua Galilea. El aroma a pan recién horneado y vino joven se mezcla con la alegría de los invitados bajo el sol de Caná. Todos conocen la historia, el primer milagro público de Jesús. El agua, insípida y común, transformada en el vino más embriagador, salvando el honor de una familia anónima en su día más feliz. Es un relato de poder, de compasión, un prólogo glorioso a un ministerio que cambiaría el mundo. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero milagro de aquel día no se sirvió en copas de barro? ¿Y si la transformación más profunda y trascendental estaba ocurriendo en silencio, oculta a plena vista, en el vientre de la novia? Prepárate, porque estás a punto de escuchar la historia que fue deliberadamente borrada, una verdad prohibida que no solo humaniza al Mesías, sino que revela el secreto más celosamente guardado por aquellos que construyeron su iglesia sobre sus palabras, pero silenciaron su sangre. Sientes esa inquietud en tu alma, ¿verdad? Esa sensación de que las piezas del rompecabezas que te entregaron no encajan del todo. Has leído los textos, has escuchado los sermones, pero una voz interior te susurra que falta algo esencial, un capítulo perdido que daría sentido a todo lo demás. No es una duda que nace de la falta de fe, sino todo lo contrario. Es una sed de una verdad más profunda, más completa, una fe que no tema a la humanidad de sus protagonistas. Este misterio que vamos a desvelar hoy no es una simple curiosidad religiosa. Es una llave que puede abrir una puerta en tu propio corazón, una puerta hacia una comprensión más íntima y real de la figura que creías conocer. Porque la historia de Caná no es solo sobre un milagro con el vino, es sobre el linaje, el amor y el sagrado femenino, tres pilares que fueron sistemáticamente socavados para construir un dogma de poder. El Evangelio de Juan es el único que nos narra este episodio, y si lo lees con atención, las preguntas surgen como manantiales en el desierto. ¿Por qué se omite el nombre de los novios? Un detalle tan fundamental en cualquier crónica de una boda. ¿Por qué María, la madre de Jesús, actúa con la autoridad de una anfitriona, dando órdenes a los sirvientes como si fuera su responsabilidad velar por el éxito de la fiesta? Y la respuesta de Jesús, casi distante, casi críptica: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Estas no son preguntas menores, son grietas en el relato oficial, fisuras por las que se asoma una realidad mucho más personal e íntima, una realidad donde Jesús no es un mero invitado, sino el protagonista central de un evento que marcaría no solo el inicio de su vida pública, sino también el de su propia familia. Durante siglos te han presentado a un Cristo etéreo, una figura divina distante de las pasiones y los lazos terrenales. Se le ha esculpido en mármol frío, un ser de espíritu puro, despojado de la carne y la sangre que lo hacían uno de nosotros. Pero, ¿y si imagen fue una construcción deliberada? ¿Y si el Jesús real, el hombre que caminó por el polvo de Galilea, amó con una profundidad que la historia no se atrevió a registrar? Imagina un Jesús que ríe en su propia boda, que mira a su esposa con devoción, que siente la ansiedad de un anfitrión cuando el vino se acaba. Un Jesús cuyo primer milagro no es una demostración de poder para las masas, sino un gesto íntimo de amor para salvar la celebración de su propia unión. Esta visión no lo disminuye, al contrario, lo engrandece, lo acerca a tu propia experiencia humana, a tus propios anhelos de amor y conexión. Lo que la Iglesia ocultó no fue un simple detalle biográfico, fue el corazón mismo de un nuevo pacto, uno que unía lo divino con lo humano de la forma más sagrada posible, a través de la unión de un hombre y una mujer y de la vida que de ella surge. Al borrar a María Magdalena como la novia de Caná y, más importante aún,
como la portadora de una nueva vida. Se silenció el poder femenino en el corazón del cristianismo. Se cortó un linaje sagrado que amenazaba la estructura de poder que se estaba construyendo. Una estructura que necesitaba un líder célibe y una sucesión espiritual, no una de sangre. El secreto que estás a punto de descubrir es la historia de esta supresión, la crónica de cómo un misterio de amor se convirtió en una herejía perseguida. Este viaje que iniciamos hoy no es para los de fe débil, sino para los valientes de espíritu, para aquellos que no temen, hacer preguntas y buscar respuestas más allá de lo establecido. Es una exploración de textos prohibidos, de símbolos ocultos en el arte y de tradiciones orales que sobrevivieron a la hoguera. Si sientes que tu alma anhela esta verdad, si crees que la historia completa merece ser contada, entonces estás en el lugar correcto. Este no es un viaje que debas hacer en soledad. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de buscadores. Juntos, correremos el velo que ha cubierto la verdad durante 2 milenios, y lo que encontraremos al otro lado cambiará para siempre tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Para entender la magnitud de lo que te fue arrebatado, primero debes caminar por los senderos polvorientos de la historia oficial, aquella que te contaron en salones silenciosos y bajo cúpulas doradas. El escenario, nos dice el Evangelio de Juan, es Caná de Galilea, un pueblo humilde, un lugar de celebración, una boda. La descripción es deliberadamente escasa, casi un boceto. Se mencionan las tinajas de piedra para la purificación, el maestresala probando el vino milagroso, pero los protagonistas, los novios, permanecen en una sombra inexplicable. ¿No te parece extraño? En una cultura donde los lazos familiares y los nombres lo eran todo, donde cada genealogía se recitaba con orgullo, el texto sagrado omite la identidad de aquellos cuyo día más importante fue salvado por un milagro. Este silencio no es un descuido, es un grito. Es la primera pista de una verdad prohibida, un espacio en blanco dejado a propósito para que no hicieras las preguntas correctas. Las preguntas, sin embargo, brotan como el agua de la roca si te atreves a mirar de cerca. Observa a María, la madre de Jesús. No actúa como una simple invitada. Se mueve con la preocupación y la autoridad de quien organiza el evento. Es ella quien nota la falta de vino, un desastre social que caería sobre los hombros de la familia anfitriona. Y sin dudarlo, se acerca a su hijo, no para sugerir, sino para instruir. Su confianza es absoluta. Luego se dirige a los sirvientes y les da una orden directa: haced lo que él os diga. ¿Quién, sino la madre del novio, tendría tal potestad en una boda judía del primer siglo? Y la respuesta de Jesús, tan debatida y malinterpretada: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. No es un reproche, sino una conversación íntima, el reconocimiento de un plan compartido, de un destino que ambos conocen y que está a punto de desatarse. Cada palabra en este pasaje es una llave, y tú has estado sosteniendo el manojo todo este tiempo sin saber qué puerta abren. Aquí es donde la historia se bifurca, donde el camino seguro y pavimentado del dogma se separa del sendero oculto de la revelación. Durante los primeros siglos del cristianismo existían múltiples relatos de la vida de Jesús. Decenas de evangelios circulaban entre las comunidades, cada uno con una perspectiva única, una pieza diferente del gran mosaico. Pero entonces llegaron los arquitectos del poder, los hombres que en concilios como el de Nicea en el año 325 decidieron qué era verdad y qué era herejía. No fue una búsqueda de la verdad divina, sino una construcción de un control terrenal. Con el cincel de la política y el martillo del miedo, esculpieron la figura de un Cristo que se ajustara a su agenda. Un ser etéreo, célibe,
despojado de los lazos humanos que pudieran debilitar la autoridad de una iglesia que se autoproclamaba su única representante en la tierra. Que la iglesia ocultó no fue por falta de pruebas, sino por un exceso de ellas. En los textos que fueron quemados y prohibidos, como el Evangelio de Felipe, emerge una imagen radicalmente distinta. Allí se habla de María Magdalena no como una seguidora más, sino como la koinonos, la compañera, la consorte de Jesús. El texto dice explícitamente que él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. Imagina el pánico que estas palabras generaron en los pasillos del poder patriarcal. Un Jesús que amaba a una mujer de esa manera, que la elegía como su confidente más íntima, amenazaba toda la estructura que estaban construyendo. El Evangelio de María, otro texto gnóstico suprimido, la presenta como la depositaria de las enseñanzas más secretas de Jesús, aquella a quien él le reveló lo que ocultó a los hombres. No era una discípula, era su igual, su complemento sagrado. Este es el misterio que debía ser enterrado a cualquier costo, y la estrategia para enterrarlo fue tan brillante como perversa. No podían simplemente borrar a María Magdalena de los evangelios canónicos. Su presencia era demasiado importante, testigo de la crucifixión y la primera en ver al Cristo resucitado. Así que decidieron reescribir su identidad. En el año 591, el Papa Gregorio I pronunció un sermón que fusionó deliberadamente a María Magdalena con otras dos mujeres anónimas del Evangelio: la pecadora que ungió los pies de Jesús y María de Betania. De un solo golpe, la compañera sagrada, la apóstol de los apóstoles, fue transformada en una prostituta arrepentida. Fue una campaña de difamación milimétrica que duró casi 1500 años. Una mancha de tinta arrojada sobre la página más luminosa de la historia para que nadie pudiera leer la verdad que contenía. Te enseñaron a sentir lástima por ella cuando en realidad deberías haberla venerado. El conflicto, por tanto, no es solo sobre un hecho histórico, sino sobre la naturaleza misma de lo divino. Un Jesús casado, un Jesús que amó, que celebró su unión bajo el sol de Galilea, es un Jesús peligrosamente humano. Es un modelo que no exige el celibato para la santidad, que no coloca lo espiritual por encima de lo terrenal, sino que los une en el acto más sagrado del amor. Una iglesia que pretendía controlar la vida de sus fieles desde el nacimiento hasta la muerte no podía permitir tal precedente. Necesitaba un Dios distante, un ideal inalcanzable cuya pureza justificara el poder de sus intermediarios. Un Mesías que hubiera fundado una familia, habría creado un linaje de sangre, una sucesión física que habría entrado en conflicto directo con la sucesión espiritual que reclamaban a través de Pedro. Esta es la verdadera razón del encubrimiento. No se trataba de proteger la pureza de Cristo, sino de proteger el poder de la institución. Un heredero de Jesús y María Magdalena habría sido una amenaza existencial para el papado, un reclamo viviente al trono que ellos estaban construyendo con dogmas y decretos. El secreto de Caná no era solo sobre una boda, era sobre la posibilidad de una dinastía que unía el linaje del rey David con el poder espiritual del Mesías, encarnada en una nueva vida. La supresión de esta verdad fue el acto fundacional de la Iglesia como poder político, un acto de censura que redefinió la fe para las generaciones venideras, incluyéndote a ti. Te dieron un rompecabezas con las piezas más importantes deliberadamente retiradas de la caja. Ahora, con este nuevo mapa, en tus manos, vuelve a mirar la escena de Caná. El aire ya no huele solo a vino y pan, sino a un secreto que respira, a una conspiración en sus albores. Cada gesto, cada palabra adquiere un nuevo y profundo significado.
La transformación del agua en vino deja de ser el milagro principal para convertirse en un símbolo, una metáfora de algo mucho más grande que estaba ocurriendo. Pero esta revelación, por sí sola, es solo la antesala del verdadero misterio, la punta de un iceberg que se sumerge en las aguas más profundas de la historia. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante. Lo que te desvelaré a continuación no solo confirma la unión, sino que apunta a su fruto sagrado, a la vida que ya latía en el secreto más profundo de aquella boda. Para que puedas sentir el peso de esta verdad, no te pediré que creas ciegamente en mi palabra. Te pido que te conviertas en un detective del alma, que examines las pruebas conmigo, las huellas dejadas en la arena del tiempo que 2 milenios de dogma no han podido borrar por completo. Las pruebas no están en un único cofre cerrado, sino esparcidas como fragmentos de un espejo roto, en el silencio de los textos que te dieron, en las palabras de los libros que te prohibieron y en los símbolos que se escondieron a plena vista. La primera y más poderosa evidencia reside en la propia narrativa canónica, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Léelo de nuevo. Del corazón abiertos, con los ojos. El silencio sobre la identidad de los novios, en una cultura obsesionada con el linaje, no es un descuido, es un velo. La autoridad de María, actuando como la matriarca del evento, es la mano que corre ese velo. Y la respuesta de Jesús no es un rechazo, sino un código. Cuando dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Está usando una expresión semítica que no denota distancia, sino una complicidad profunda, un reconocimiento de que ambos comparten un plan, un destino que está en punto de comenzar. El milagro mismo es la segunda prueba, un símbolo tan profundo que su verdadero significado tuvo que ser ofuscado. El agua, en la tradición judía, representa la pureza, la vida en su estado potencial. El vino, por otro lado, es el símbolo de la sangre, del pacto, de la alegría y del éxtasis de la unión. La transformación del agua en vino en el contexto de una boda es una metáfora viviente de la alquimia del amor sagrado. Representa la consumación de una unión que crea una nueva línea de sangre, un nuevo pacto. Jesús no estaba simplemente salvando una fiesta, estaba anunciando simbólicamente la creación de su propio linaje. El maestresala, al probar el vino, declara que han guardado el mejor vino para el final. ¿Qué es esto sino una profecía de que la revelación más embriagadora, la verdad sobre su unión, sería la última en ser desvelada? El verdadero milagro no era la fermentación del vino, sino la consagración de una sangre. Ahora, salgamos de los límites, seguros del canon, y adentrémonos en el territorio prohibido, en los evangelios gnósticos que la iglesia primitiva luchó por exterminar. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi en 1945, es quizás el texto más explícito y devastador para la narrativa oficial. No habla con rodeos. Se refiere a María Magdalena como la koinonos de Jesús, una palabra griega que significa mucho más que compañera o amiga. Implica una asociación íntima, una pareja, una consorte en un sentido tanto físico como espiritual. El texto llega a decir, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendieron por ello y expresaron su desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Imagina el terror que estas palabras provocaron en los corazones de aquellos que construían una iglesia basada en el celibato y la autoridad masculina. Pero el Evangelio de Felipe no está solo. El Evangelio de María, también hallado en el desierto egipcio, refuerza esta posición de preeminencia.
En este texto, tras la ascensión de Jesús, es María Magdalena quien consuela y enseña a los apóstoles atemorizados. Les transmite las enseñanzas secretas que Jesús le confió a ella en privado, revelaciones que ni siquiera Pedro había recibido. Pedro, celoso y confundido, la desafía diciendo: ¿es que el Salvador ha hablado en privado con una mujer y no abiertamente a nosotros? Debemos dar media envuelta y escucharla todos. ¿La ha preferido a nosotros? Este pasaje no solo la muestra como su confidente más íntima, sino como su heredera espiritual designada, una amenaza directa a la primacía de Pedro sobre la que se construiría toda la estructura del papado. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo una esposa, sino una líder espiritual que rivalizaba y superaba a sus propios fundadores. Y aquí es donde la conspiración se vuelve tangible, donde podemos rastrear las huellas dactilares de los sensores de la historia. Durante siglos, estas verdades sobrevivieron en comunidades cristianas alternativas, pero en el Concilio de Nicea del año 325, el emperador Constantino y los obispos aliados no buscaron la verdad histórica, sino la unidad política del imperio bajo una única doctrina. Se estandarizó una versión de la fe y todo lo demás fue declarado herejía. Los textos como el de Felipe y María fueron sistemáticamente cazados y quemados. Pero el golpe de gracia contra la memoria de Magdalena lo dio el Papa Gregorio I en el año 591. En un famoso sermón, fusionó deliberadamente a María Magdalena con María de Betania y con la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, creando la imagen de la prostituta arrepentida que ha perdurado durante siglos. Fue un acto de asesinato de su reputación, una campaña de difamación teológica para asegurar que nadie volviera a verla como la reina y consorte que realmente fue. Incluso el arte, a menudo utilizado para reforzar el dogma, a veces deja escapar la verdad. Observa con atención la última cena de Leonardo da Vinci. La figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, tiene rasgos inequívocamente femeninos. No hay barba, la ropa es delicada, la postura es receptiva. Muchos historiadores del arte sostienen que da Vinci, conocedor de las tradiciones esotéricas, pintó en realidad a María Magdalena en el lugar de honor, junto a su esposo. El espacio en forma de bipe entre ellos simboliza el egalis, el grial, el sagrado femenino. Es un secreto susurrado en pigmentos y aceite sobre un muro en Milán, una verdad prohibida que ha esperado pacientemente a que tuvieras los ojos para verla. Cada una de estas pruebas, por sí sola, podría ser descartada como una anomalía, una coincidencia, pero juntas tejen un tapiz innegable. El silencio del canon, el simbolismo del milagro, los testimonios explícitos de los textos prohibidos, la campaña de difamación orquestada por la propia Iglesia y los susurros en el arte sagrado. Todas las flechas apuntan en la misma dirección, a una boda en Caná, a una unión sagrada entre Jesús y María Magdalena. Te han enseñado a buscar la fe en los dogmas, pero la verdad a menudo reside en las preguntas que te prohibieron hacer. La revelación de su matrimonio es la llave que abre la puerta a un misterio aún mayor, uno que explica por qué suprimir esta verdad era una cuestión de supervivencia para la Iglesia. Pero las pruebas de su unión son solo el primer velo que debemos rasgar, porque lo que estos textos insinúan sobre el fruto de ese amor, sobre la vida que ya se gestaba en secreto, es la revelación que verdaderamente hizo temblar los cimientos del poder y que exploraremos a continuación. Ahora detente un momento, respira hondo. Siente el peso de esta revelación no como un dato histórico, sino como una vibración en tu propia alma. Durante toda tu vida te han presentado un modelo de santidad basado en la renuncia, en la distancia de lo carnal, en la superación de lo humano.
Te enseñaron que para acercarte a lo divino debías alejarte de tus pasiones, de tus afectos más terrenales, como si el amor de pareja o el anhelo de una familia fueran obstáculos en el camino espiritual. Te esculpieron un Dios en el mármol frío de la abstinencia, un ideal tan puro y lejano que te hacía sentir inherentemente imperfecto, siempre en deuda, siempre necesitado de un intermediario que te purificara. Pero la verdad de Caná, la verdad de un Mesías que celebra su amor y su unión, dinamita esa construcción desde sus cimientos. ¿Sientes el eco de esta verdad prohibida en tu propia vida? Piensa en las veces que has sentido culpa por tus deseos más humanos, en las veces que has creído que tu espiritualidad y tu vida afectiva eran dos mundos separados que no debían tocarse. Esta revelación te libera de esa falsa dicotomía. Te dice que el amor humano no es un obstáculo para lo divino, sino su más alta expresión. Te muestra que el abrazo de dos almas, la creación de una familia, la alegría de una celebración compartida, son en sí mismos actos sagrados. Un Jesús que amó, que se unió a su compañera sagrada, no es un Jesús menor, es un Jesús completo, un maestro que no solo enseñó con parábolas, sino con el ejemplo vivo de una vida plenamente humana y plenamente divina, entrelazadas sin costura. Este misterio antiguo resuena hoy como un permiso para que integres todas las partes de tu ser, para que encuentres a Dios no solo en el silencio del templo, sino en el corazón palpitante de tus relaciones más íntimas. Pero no te dejes llevar por la paz de esta reflexión, porque esta no es la parte más oculta de la verdad. La unión de Jesús y María Magdalena es la llave que abre una puerta, pero lo que hay detrás de esa puerta es el verdadero motivo del encubrimiento milenario. Lo que la Iglesia ocultó con tanto fervor no fue simplemente una boda. Una boda podría haberse reinterpretado, espiritualizado, convertida en una metáfora. Lo que no podía permitirse, lo que suponía una amenaza existencial para su propia estructura de poder, era la consecuencia natural y sagrada de esa unión. Era la prueba viviente de que el pacto no solo se sellaba con vino, sino con sangre. Una nueva vida. El verdadero milagro de Caná, el secreto que se susurraba entre los sirvientes y se ocultaba tras la sonrisa de María, la madre. No era el vino en las jarras, sino la vida en el vientre. Imagina la escena con esta nueva luz. La preocupación de María no es solo por la vergüenza social de sus hijos, sino por la protección del secreto que portan. La respuesta de Jesús, aún no ha llegado mi hora, adquiere una nueva y escalofriante dimensión. No se refiere a la hora de su ministerio público, sino a la hora de revelar su linaje, de presentar al mundo no solo a su esposa, sino a su heredero. El vino milagroso se convierte en una celebración no solo de su amor, sino de su fertilidad. El vientre de María Magdalena era el verdadero cáliz, el grial viviente que portaba el futuro. Este era el secreto mejor guardado. El Mesías no solo traía un reino espiritual, sino también uno terrenal a través de su descendencia. La transformación del agua en vino es, entonces, el símbolo más poderoso de esta verdad. En la alquimia espiritual, el agua representa la potencialidad, el espíritu puro, lo femenino. El vino representa la sangre, la vida manifestada, la pasión, el linaje. Al transformar el agua en vino en su propia boda, Jesús no solo estaba realizando un milagro, estaba declarando ante el universo la naturaleza de su misión: unir el espíritu con la carne, lo divino con lo humano, y crear una nueva línea de sangre, un nuevo pacto encarnado. Cada copa de ese vino milagroso era una profecía del niño que nacería de esa unión, un ser que llevaría en sus venas la sangre del rey David y la conciencia del Cristo.
Ahora puedes comprender el pánico de los padres de la Iglesia. Un Jesús célibe les permitía construir una línea de sucesión espiritual a través de Pedro, una cadena de autoridad que podían controlar. Pero un Jesús Padre creaba una línea de sucesión de sangre, un heredero físico con un derecho divino al liderazgo que ningún papa podría disputar. Un hijo de Jesús y María Magdalena habría sido el verdadero heredero del reino, un rey sacerdote que habría unido el poder temporal y el espiritual para siempre. La existencia de este niño no era una simple curiosidad religiosa, era una bomba atómica en el corazón del imperio teocrático que estaban construyendo en Roma. La supresión de esta verdad no fue una elección, fue una necesidad para su supervivencia. Piensa en ello como si la historia fuera un río. Te han mostrado solo una orilla, la que ellos canalizaron y controlaron. Pero al otro lado, oculto por la niebla de los siglos, fluye otra corriente, la del linaje sagrado, la de la verdad prohibida. Borrar a la esposa fue el primer paso, convertirla en prostituta fue el segundo, pero el tercer y más crucial paso fue borrar toda evidencia de su descendencia, cazar cualquier mención de un hijo y construir un dogma tan férreo que la sola idea de un Cristo Padre se convirtiera en la más blasfema de las herejías. Te quitaron la mitad de la historia, la mitad que te habría mostrado un camino de fe más completo, más humano y quizás más verdadero. Esta revelación, la del vientre sagrado de Magdalena, es el punto de inflexión de nuestro viaje. Es el momento en que la curiosidad se convierte en certeza y el misterio comienza a desvelar su rostro. Ya no estamos hablando de una simple boda, sino de la fundación de una dinastía. Pero esta revelación solo abre una pregunta aún más profunda y peligrosa. Si hubo un heredero, ¿qué fue de él? ¿Qué le sucedió al portador de la sangre de Cristo tras la crucifixión? Lo que descubrirás en el próximo capítulo no solo responde a esta pregunta, sino que te llevará por un camino de exilio, persecución y supervivencia que se extiende hasta nuestros días. Una historia de escape y ocultamiento que hace palidecer todo lo que has escuchado hasta ahora. Sientes cómo el suelo se mueve bajo tus pies, cómo las paredes de la certeza que construiste durante toda una vida comienzan a temblar. La revelación de una boda secreta, de un amor sagrado entre el Mesías y su compañera elegida, es ya una verdad que lo cambia todo. Pero te pido que te aferres fuerte, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple grieta en los cimientos de tu fe, es el terremoto que los derriba por completo. La historia de Caná, el misterio del vino y la unión, era solo el prólogo. El verdadero secreto, la verdad prohibida que obligó a emperadores y papas a reescribir la historia, a quemar libros y a manchar reputaciones, no era el amor de un hombre por una mujer, era la prueba viviente de ese amor. El verdadero milagro que se celebraba en secreto aquel día no era la transformación del agua en vino, sino la promesa de una nueva vida que ya latía en el vientre de María Magdalena. Este es el punto de no retorno, la revelación que lo altera todo de forma irreversible. El vientre de María Magdalena era el verdadero cáliz, el grial viviente que contenía no el recuerdo de su sangre, sino la sangre misma, fluyendo hacia el futuro. El secreto no era que Jesús se casó, el secreto es que Jesús iba a ser padre. Ahora todo encaja. La preocupación casi desesperada de su madre, María, no era solo por la reputación de la familia, sino por la protección de la portadora del linaje más sagrado de la historia. La respuesta de Jesús, aún no ha llegado mi hora, no se refería al inicio de su ministerio, sino a la hora de anunciar al mundo su descendencia. El milagro del vino se convierte en un símbolo abrumadoramente poderoso. La sangre de un nuevo pacto, un pacto no solo espiritual, sino también carnal,
un linaje que uniría para siempre el cielo y la tierra. Comprende ahora la magnitud del pánico que esta verdad generó en los pasillos del poder naciente. Lo que la Iglesia ocultó no fue una simple anécdota biográfica, sino una amenaza existencial a su propia existencia. La Iglesia que se estaba construyendo en Roma basaba su autoridad en una sucesión espiritual, una línea ininterrumpida que partía de Pedro, la roca. Pero un hijo de Jesús, un heredero de sangre, portador del linaje del rey David y de la divinidad de su padre, habría ostentado una autoridad infinitamente superior. Ningún papa, ningún obispo, podría competir con el reclamo de un descendiente directo. La existencia de este niño no era una cuestión teológica, era una crisis política. La sucesión de sangre, la sangre real, habría hecho irrelevante la sucesión apostólica. Por eso, la verdad no podía simplemente ser ignorada, tenía que ser exterminada. Y aquí, en la encrucijada de la historia y la leyenda, el mayor símbolo del cristianismo adquiere un nuevo y profundo significado: el Santo Grial. Te han contado historias de un cáliz, una copa que recogió la sangre de Cristo en la cruz. Pero esa es la versión exotérica, la historia para las masas. La verdad esotérica, susurrada en sociedades secretas y codificada en leyendas, es mucho más literal y poderosa. La palabra francesa antigua para Santo Grial era sangreal, pero si la divides de otra manera, obtienes sangreal, la sangre real. El Grial nunca fue una copa de madera o de oro. El Grial era María Magdalena, el recipiente sagrado que portaba la sangre real, el linaje de Cristo. Ella era el cáliz que contenía, y el tesoro era su hijo. Con esta llave en tu mano, vuelve a mirar la escena más trágica de los evangelios: la crucifixión. El Evangelio de Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta mujer, a quien la Iglesia intentó reducir a una simple seguidora, estaba presente en el momento de máxima agonía junto a su propia madre? La respuesta ahora es tan obvia como desgarradora. Estaba allí como su esposa, como la madre de su hijo nonato, viendo cómo el futuro de su familia y quizás del mundo era clavado en un madero. Su dolor no era solo el de una discípula, era el de una viuda, el de una madre aterrorizada por el destino del legado que llevaba en su interior. Te enseñaron a mirar la cruz como un final, pero ahora debes verla como el comienzo de la más grande historia de supervivencia jamás contada. Las consecuencias de esta revelación se extienden como ondas en un lago. La difamación de María Magdalena ya no es un simple acto de misoginia patriarcal. Fue una campaña de asesinato de carácter con un objetivo muy específico: desacreditar a la madre para invalidar al hijo. Si ella era una prostituta, ¿qué legitimidad podría tener su descendencia? El dogma del celibato sacerdotal, impuesto siglos después, no era solo una búsqueda de pureza espiritual, sino un cortafuegos teológico para asegurarse de que la idea de un linaje sagrado, a través de la unión carnal, fuera vista como una abominación. Cada paso que dio la Iglesia institucional fue un paso para alejarse de esta verdad, para construir un muro de dogmas tan alto que nadie pudiera ver el jardín secreto que se ocultaba detrás. Pero la sangre es más fuerte que la piedra, y la vida siempre encuentra un camino. Tras la crucifixión, María Magdalena no era solo una viuda desconsolada, era una fugitiva, la portadora del secreto más peligroso del mundo, junto con el niño que lo encarnaba, se convirtió en el objetivo principal tanto de las autoridades romanas como de las facciones del templo que habían conspirado para matar a Jesús. Su supervivencia y la de su hijo se convirtió en la misión sagrada de un círculo interno de seguidores leales,
Figuras como José de Arimatea, el rico y poderoso hombre que reclamó el cuerpo de Jesús y le dio sepultura en su propio sepulcro. No era solo un acto de piedad, era el comienzo de un plan de escape. La historia que te contaron termina en un sepulcro vacío y una ascensión a los cielos. Pero la historia que te ocultaron apenas comienza en ese punto. Es una historia de un viaje nocturno, de un barco que zarpa en secreto desde las costas de Judea, llevando a bordo el futuro. Es una crónica de exilio, de persecución y de la fundación de una nueva comunidad en tierras lejanas, donde la semilla del linaje sagrado pudiera germinar en secreto, lejos de las espadas de Roma y de la ponzoña de la nueva teología que se estaba forjando. El misterio ya no es si Jesús tuvo un hijo. El misterio ahora es ¿qué fue de él? ¿A dónde lo llevaron? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿sobrevivió su linaje hasta nuestros días? La respuesta a esa pregunta no solo reescribe la historia de Europa, sino que podría cambiar el destino de tu propia búsqueda espiritual. Y es una respuesta que comenzaremos a desvelar en el próximo capítulo. Y así, el velo cae por completo. Ya no miras un cuadro antiguo, sino el reflejo de un espejo roto en 1000 pedazos. Y cada fragmento te muestra una parte de la verdad que te fue arrebatada. El viaje que comenzamos en la alegre celebración de Caná, con el aroma a vino nuevo y la promesa de un amor joven, nos ha llevado a través de los pasillos más oscuros del poder, a los desiertos donde se quemaron los evangelios y a las salas de concilios donde se sentenció la historia. Has visto cómo una boda se convirtió en un secreto, cómo una reina fue difamada como una prostituta, y cómo el milagro más grande no fue la transformación del agua en vino, sino la vida que latía en el vientre de María Magdalena, el verdadero cáliz, la portadora del sang real, la sangre real. La crucifixión ya no es solo el sacrificio de un Mesías, sino la tragedia de una familia, el dolor de una viuda embarazada que ve cómo el futuro de su linaje es clavado en un madero. Y la resurrección no es solo una victoria espiritual, sino el catalizador de la huida más desesperada y sagrada de la historia, la de una madre protegiendo a su hijo, el legado viviente de Cristo. Lo que la Iglesia ocultó no fue una simple curiosidad religiosa, fue la mitad del alma de su propia fe. Pero esta revelación, este terremoto que sacude los cimientos de 2 milenios de dogma, no tiene como propósito dejarte entre las ruinas de una fe rota. Todo lo contrario. Su verdadero poder no reside en lo que destruye, sino en lo que te permite construir. ¿Sientes cómo resuena dentro de ti? Es la voz de tu propia humanidad, que durante tanto tiempo te enseñaron a ver como un obstáculo para lo divino, y que ahora se te revela como su vehículo más sagrado. Te presentaron un Dios lejano, un ideal de pureza inalcanzable que te hacía sentir siempre en falta. Pero el Jesús de Caná, el esposo, el futuro padre, te invita a encontrar lo divino, no en la renuncia a tu humanidad, sino en su plena y gozosa aceptación. Este misterio te libera de la culpa. Te da permiso para ver la santidad en tu propio amor, en tus relaciones, en la creación de tu propia familia. El amor carnal y el amor espiritual no son dos fuerzas opuestas, sino las dos alas de